¿Sientes que cargas un dolor tan familiar que se ha vuelto parte de tu identidad? Hay algo que Carl Jung descubrió sobre el sufrimiento que nadie te ha dicho, y cuando lo entiendas, tu vida cambiará para siempre. En los próximos minutos te voy a revelar por qué tu dolor persiste, cómo tu inconsciente lo perpetúa sin que te des cuenta, y la alquimia secreta que Jung usaba para transformar el sufrimiento en poder. Pero primero comenta la palabra resistencia, si sientes que estás luchando contra algo que no puedes controlar. Hay un sufrimiento silencioso que habita en ti, no el dolor agudo de las heridas recientes, sino esa pesadez constante que se ha instalado en tu pecho como un huésped permanente, susurrándote que así es la vida, que así eres tú, que esto es lo que mereces. Carl Jung descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del sufrimiento humano. Aquello a lo que te resistes persiste. No es solo una frase inspiradora, es una ley psicológica que explica por qué el 89% de las personas que experimentan dolor emocional lo perpetúan durante años, décadas, toda una vida, sin comprender que ellas mismas están alimentando el fuego que las consume. Lo que sientes no es casualidad, no es mala suerte, no es que la vida te haya elegido para sufrir más que otros, es que dentro de ti existe un mecanismo invisible, un programa silencioso que convierte cada experiencia dolorosa en una prisión emocional de la cual no sabes cómo escapar. No porque no quieras ser libre, sino porque nadie te enseñó que la llave siempre estuvo en tus manos, solo que estabas buscándola en la dirección equivocada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, sin importar cuánto tiempo pase, ciertos recuerdos siguen doliendo como si hubieran ocurrido ayer? ¿Por qué hay heridas que no cicatrizan aunque pongas toda tu voluntad en sanarlas? ¿Por qué sientes que cada vez que crees haber superado algo, la vida te pone en situaciones que te devuelven al mismo dolor, como si fueras un actor condenado a interpretar el mismo papel trágico una y otra vez? La respuesta se encuentra en un territorio que Jung exploró con una valentía que pocos se atreven a tener, el inconsciente colectivo donde se almacenan no solo nuestros propios dolores, sino los ecos del sufrimiento ancestral, los patrones no resueltos que hemos heredado como un legado silencioso que se transmite de generación en generación hasta que alguien como tú, decide mirarlo de frente y decir aquí se detiene. Pero esa decisión viene acompañada de una verdad brutal que la mayoría no está preparada para aceptar. El problema no está en lo que te pasó, no está en quien te lastimó, no está en las circunstancias que no pudiste controlar. El problema está en la resistencia, en esa guerra interna que declaras cada vez que algo duele, en esa lucha desesperada por cambiar lo que ya es un hecho, por controlar lo incontrolable, por negar lo innegable. Tu mente fue programada desde la infancia para huir del dolor, para verlo como un enemigo, para interpretarlo como una señal de que algo está terriblemente mal. Te enseñaron que ser fuerte significaba no llorar, que madurar implicaba no sentir, que avanzar requería olvidar. Pero nadie te dijo que esa resistencia al dolor era exactamente lo que lo convertía en sufrimiento crónico. Jung lo explicó con una precisión que corta como bisturí. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cada vez que intentas escapar de tu dolor, cada vez que lo reprimes, lo niegas, lo minimizas o lo combates, solo logras enterrarlo más profundo en tu sistema nervioso, donde se convierte en ansiedad crónica, en depresión inexplicable, en una sensación constante de vacío que no sabes cómo llenar. ¿Has notado cómo algunos dolores se han vuelto tan familiares que su ausencia te resultaría más inquietante que su presencia? ¿Cómo hay una parte de ti que se aferra al sufrimiento porque al menos es conocido, predecible, porque cambiar significaría aventurarse en un territorio desconocido donde no sabes quién serías sin ese dolor que te ha acompañado tanto tiempo? La resistencia es astuta, no se presenta como resistencia. Se disfraza de autoprotección, de prudencia, de realismo. Te dice que no puedes permitirte sentir porque tienes responsabilidades, porque otros dependen de ti, porque no hay tiempo para la autocompasión. Te convence de que mantenerte ocupado es la solución, que llenar cada momento con actividad te salvará del encuentro inevitable contigo mismo. Pero en el silencio de las madrugadas, cuando todas las distracciones se han agotado y te quedas solo contigo, el dolor emerge con una fuerza renovada, como si hubiera estado haciendo ejercicio en las sombras, fortaleciéndose con cada momento de negación, preparándose para ese encuentro que tanto has estado evitando.
Comenta tu experiencia. ¿Cuál es el dolor que más te cuesta soltar? Porque lo que viene ahora va a cambiar tu perspectiva para siempre. Jung habló del concepto de la sombra, esa parte de nosotros que contiene todo lo que hemos rechazado, negado o intentado mantener oculto. Y descubrió algo revolucionario: mientras más energía invertimos en mantener algo en la sombra, más poder adquiere sobre nuestras vidas. No desaparece porque lo ignoremos, simplemente se vuelve más inteligente, más sutil en sus manifestaciones. Tu dolor no procesado se convierte en patrones inconscientes que rigen tu vida. Se manifiesta como la tendencia a sabotear las cosas buenas justo cuando están por consolidarse, como la atracción irresistible hacia personas que confirman tus heridas más profundas, como esa voz interna que te susurra que no mereces ser feliz, que no eres suficiente, que algo terrible va a pasar justo cuando te permites relajarte. ¿Cuántas veces has sentido que estás viviendo en un bucle, repitiendo las mismas experiencias emocionales con diferentes personas, en diferentes contextos, como si fueras un disco rayado atascado en la misma canción? No es coincidencia, no es mala suerte, es tu inconsciente tratando desesperadamente de llevarte de vuelta al dolor original, para que finalmente tengas el valor de mirarlo, de sentirlo, de atravesarlo en lugar de seguir huyendo. Pero aquí está el gran secreto que nadie te ha dicho: el dolor que tanto temes sentir, ese que has estado evitando durante años, décadas tal vez, no es tan terrible como tu mente te ha hecho creer. La anticipación del dolor es infinitamente peor que el dolor mismo. Es como tener miedo de una sombra en la pared que, cuando enciendes la luz, descubres que era solo una rama moviéndose en el viento. Jung descubrió que el inconsciente no es caótico, tiene su propia sabiduría, su propio cronometraje perfecto. Cada síntoma, cada patrón repetitivo, cada coincidencia dolorosa es una invitación del alma para que te detengas, para que mires hacia adentro, para que finalmente hagas las paces con esa parte de ti que has estado rechazando durante tanto tiempo. Pero existe realmente una forma de salir de este laberinto de sufrimiento autoimpuesto. Hay una manera de transformar ese dolor en algo más que una carga. Es posible que lo que has estado interpretando como tu mayor debilidad sea en realidad tu mayor fuente potencial de fortaleza. Si este mensaje está tocando algo profundo en ti, si sientes que cada palabra está describiendo exactamente lo que has estado viviendo en silencio, entonces suscríbete a Fábrica de Mundos ahora mismo, porque lo que viene a continuación revelará el camino que Jung descubrió para la alquimia del alma. Ahora que has decidido acompañarnos en este viaje hacia las profundidades, permíteme llevarte más adentro, donde Jung descubrió los mecanismos ocultos que perpetúan nuestro sufrimiento. Lo que estás a punto de comprender no solo explicará por qué has estado atrapado en los mismos patrones durante tanto tiempo, sino que te dará las herramientas para comenzar tu propia alquimia interna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos conscientes por cambiar, sigues encontrándote en las mismas situaciones dolorosas? Es porque existe lo que Jung llamó procesamiento inconsciente negativo, un laboratorio mental que trabaja incansablemente en las sombras, no para sanar tus heridas, sino para confirmarlas, reforzarlas, convertirlas en profecías autocumplidas. El primer concepto que debes comprender es la programación del sufrimiento familiar. No naciste en blanco. Llegaste a este mundo cargando con las emociones no procesadas de tu linaje, con los miedos silenciados de tus ancestros, con los patrones de dolor que se transmitieron como un virus emocional de generación en generación. Si en tu familia el amor venía acompañado de abandono, tu inconsciente aprendió que amar significa sufrir. Si el éxito se vivía con culpa, desarrollaste un sabotaje interno hacia tus propios logros. Según los estudios de trauma transgeneracional, el 84% de los patrones emocionales destructivos se originan no en nuestras propias experiencias, sino en las heridas no sanadas de nuestros antepasados. Tu dolor actual es el eco de dolores antiguos que buscan resolución a través de ti. No eres víctima de tu historia familiar, eres el elegido para transformarla. El segundo concepto es la saturación de resistencia. Imagina que tu psique es como un vaso. Cada vez que resistes una emoción, cada vez que rechazas un sentimiento, cada vez que dices esto no debería estar pasando, añades una gota más a ese vaso. Durante años, décadas,
El vaso se va llenando de resistencia acumulada hasta que llega al punto de saturación. Y cuando finalmente se desborda, no es solo el dolor presente lo que sientes, sino toda la resistencia almacenada durante una vida entera. Has experimentado esos momentos en que una situación relativamente pequeña te genera una reacción emocional desproporcionada. No estás exagerando, no eres demasiado sensible. Estás sintiendo el peso de años de resistencia que finalmente ha encontrado una grieta por donde manifestarse. Tu sistema nervioso está gritando: ya no puedo contener más, necesito liberar toda esta energía atascada. Jung descubrió algo revolucionario: el inconsciente no distingue entre pasado, presente y futuro. Para él, todo es ahora. Esa herida de abandono que experimentaste a los 5 años no es un recuerdo, es una experiencia presente que tu inconsciente sigue viviendo en loop. Cada vez que alguien llega tarde a una cita, cada vez que no recibes una respuesta inmediata a un mensaje, tu sistema nervioso reacciona como si fueras nuevamente ese niño de 5 años experimentando el abandono por primera vez. Comenta patrón si reconoces que repites las mismas experiencias emocionales una y otra vez, porque esto nos lleva al tercer concepto, la identidad del sufrimiento. Sin darte cuenta, has construido tu sentido de identidad alrededor de tu dolor. Te defines como la persona a quien siempre abandonan, el que nunca tiene suerte en el amor, el que siempre tiene que luchar más que otros. Y aunque conscientemente quieres liberarte de ese sufrimiento, inconscientemente te aferras a él porque sin ese dolor, ¿quién serías? ¿Alguna vez has notado que cuando las cosas van bien en tu vida, hay una parte de ti que se siente incómoda, como si estuvieras esperando que algo malo pase? Esa incomodidad no es intuición, es tu ego resistiéndose a soltar la identidad del sufrimiento, porque ha aprendido a derivar su existencia de esa lucha constante. Jung lo explicó con precisión quirúrgica: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Tu dolor no es destino, es programación, y toda programación puede ser reescrita una vez que comprendes su código. Ahora llegamos a algo crucial: la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, es la respuesta natural del organismo ante la pérdida, la traición, la desilusión. Es limpio, directo, temporal. El sufrimiento, en cambio, es el dolor multiplicado por la resistencia, es la historia que creas alrededor del dolor, es la interpretación que le das que lo convierte en una identidad permanente. ¿Has notado la diferencia entre llorar limpiamente por algo y rumiar obsesivamente sobre ello? Cuando lloras sin resistencia, hay una liberación, una catarsis. Cuando rumias, solo refuerzas el patrón, le das más combustible al dolor para que se perpetúe. El llanto limpio sana, la rumiación enferma. Jung habló de aceptación radical, no como resignación pasiva, sino como un acto de fuerza suprema. Es la decisión consciente de dejar de pelear con la realidad, de soltar la necesidad de que las cosas sean diferentes a como son. No significa que te guste lo que pasó, significa que dejas de gastar tu energía vital en una guerra que no puedes ganar. La práctica de la observación desapegada es donde comienza la verdadera alquimia. En lugar de identificarte con el dolor, soy una persona deprimida, comienzas a observarlo: estoy experimentando tristeza. Es un cambio sutil en el lenguaje que genera una revolución en la experiencia. Ya no eres el dolor, eres el observador del dolor, y desde esa perspectiva, todo cambia. Jung descubrió que cuando observas una emoción sin resistirla ni identificarte con ella, algo mágico ocurre, se transforma. No porque hagas algo específico para cambiarla, sino porque la observación consciente es en sí misma un acto transformador. Es como encender una luz en una habitación oscura. La oscuridad no tiene que hacer nada para desaparecer, simplemente se desvanece ante la presencia de la luz. Pero aquí viene la parte más profunda, porque cuando logras esta observación desapegada, cuando ya no estás identificado con tu dolor, algo comienza a emerger del espacio que se crea. Jung lo llamó el proceso de individuación, el camino hacia quien realmente eres más allá de las máscaras del sufrimiento. El ego quiere que te aferres al dolor porque es lo que lo mantiene vivo. Te dice que tienes razones válidas para seguir sufriendo, te hace repetir una y otra vez lo que te hicieron, cómo te traicionaron, cómo la vida fue injusta contigo. Te hace creer que pensar en eso constantemente te dará algún tipo de poder, pero en realidad solo te mantiene atrapado en el mismo dolor.
te hace identificarte con tu sufrimiento. Sin darte cuenta, empiezas a definirte por tu dolor. Dices cosas como soy una persona que siempre es traicionada, siempre me dejan, siempre me pasa lo mismo. Y al hacerlo, refuerzas esa identidad en tu mente. Te hace creer que el problema está afuera. El ego te dice que el problema es la otra persona, que la vida te debe algo, que las circunstancias deben cambiar antes de que tú puedas sentirte bien. Pero esta es la trampa perfecta. Siempre estás esperando algo externo para sanar. Comenta liberación si sientes que estás listo para soltar la identidad del sufrimiento. Porque el primer paso para desarmar al ego es reconocer que él no eres tú. Tú no eres tu sufrimiento. Tú no eres tu pasado. Tú no eres esa voz interna que te dice que siempre serás una víctima. Cuando empiezas a ver al ego por lo que es, algo increíble sucede. Deja de controlarte. Dejas de sentir la necesidad de aferrarte al dolor. Dejas de depender de la validación externa. Dejas de sentir que eres una víctima de las circunstancias. Y en ese momento, te das cuenta de algo brutalmente poderoso. El sufrimiento nunca estuvo en lo que pasó, sino en cómo lo interpretaste. Si lo que estás escuchando está removiendo capas profundas de comprensión en ti, suscríbete a Fábrica de Mundos y comparte este mensaje con alguien que sabes que está luchando con su propio dolor, porque cuando compartes sabiduría que transforma, aceleras tu propia sanación. Pero ¿qué pasa cuando logras esta liberación? ¿Qué emerge cuando ya no estás atrapado en la identidad del sufrimiento? Existe algo más poderoso esperando nacer en el espacio que se crea cuando sueltas la resistencia. La respuesta te llevará al descubrimiento más profundo de Jung sobre la naturaleza del alma humana. En el silencio que surge cuando finalmente dejas de resistir, cuando el ruido de la lucha interna se desvanece, Jung descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del sufrimiento humano. El dolor no es el enemigo, es el alquimista. Cada experiencia de sufrimiento que has vivido, cada momento en que has sentido que no podías más, cada noche en que has llorado hasta quedar vacío, no ha sido un castigo del universo, ha sido una iniciación. El descubrimiento que lo transforma todo es este. Lo que has estado interpretando como tu mayor debilidad, es en realidad tu mayor fuente potencial de poder. Lo que has vivido como tu maldición personal, es de hecho tu vocación más profunda. Jung lo llamó la herida sagrada. Esa experiencia de dolor que una vez transformada conscientemente, se convierte en tu capacidad única para sanar no solo tu propia vida, sino la vida de otros. ¿Recuerdas esa sensación de estar roto, de ser diferente, de cargar con algo que otros no pueden entender? Esa no era evidencia de tu defecto, era evidencia de tu elección del alma. Antes de nacer, tu alma eligió esta experiencia específica de dolor, porque sabía que tenías la fortaleza interior necesaria, no solo para sobrevivirla, sino para transformarla en oro espiritual. Jung lo explicó con una metáfora poderosa. En todo acto de nacimiento hay destrucción. No puedes convertirte en mariposa sin que primero se destruya completamente la oruga. Todo el dolor que has experimentado ha sido el proceso de destrucción necesario para que pueda emerger quien realmente eres, no la persona que fue condicionada por el miedo, sino el ser auténtico que siempre estuvo ahí, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. La alquimia interna opera según 3 principios fundamentales que transformarán completamente tu relación con el dolor. El primer principio es la transmutación consciente. Cuando dejas de ver el dolor como algo que necesita ser eliminado y comienzas a verlo como material prima para tu transformación, todo cambia. Es como si fueras un artista que descubre que lo que pensaba que era basura es en realidad la materia prima más valiosa para crear su obra maestra. Cada traición que has experimentado te ha enseñado a confiar en tu intuición de una manera que solo puede aprenderse atravesando la traición. Cada abandono te ha mostrado que tu valor no depende de que otros te elijan, sino de tu capacidad de elegirte a ti mismo. Cada pérdida te ha revelado qué es lo verdaderamente importante en la vida. No son lecciones que puedes aprender intelectualmente, son sabiduría que solo se forja en el fuego de la experiencia directa. El segundo principio es la integración de la sombra. Jung descubrió que todo lo que rechazamos en nosotros mismos se convierte en sombra, una fuerza inconsciente que sabotea nuestros esfuerzos conscientes. Pero cuando integramos conscientemente nuestro dolor, cuando lo abrazamos como parte de nuestra totalidad, la sombra se transforma en poder. La rabia reprimida se convierte en pasión dirigida, la tristeza negada se transforma en compasión profunda,
El miedo no procesado se alquimiza en prudencia sabia. El tercer principio es el propósito nacido del dolor. Jung observó que las personas que han transformado conscientemente su sufrimiento desarrollan una claridad de propósito que es imposible de alcanzar por otros medios. Tu dolor te ha llevado a desarrollar capacidades específicas, una comprensión profunda de la fragilidad humana, una compasión que va más allá de las palabras, una fortaleza interior que se forjó en los momentos más oscuros. Ahora puedes comenzar la alquimia práctica. Primero, cambia tu relación con tu historia. En lugar de preguntarte por qué me pasó esto, pregúntate para qué me pasó esto. En lugar de ver tu dolor como evidencia de que algo está mal contigo, reconócelo como evidencia de que tu alma eligió la experiencia más poderosa posible para tu crecimiento. Segundo, identifica los dones ocultos en tu dolor. ¿Qué capacidades has desarrollado precisamente porque has sufrido? ¿Qué comprensión tienes de la vida, que solo puede obtenerse atravesando la oscuridad? ¿Qué fortaleza interior has descubierto que no sabías que tenías? Estos no son consuelos, son tus superpoderes reales. Tercero, convierte tu herida en tu misión. Las personas más poderosas del mundo no son aquellas que nunca han sufrido, sino aquellas que han usado su sufrimiento como combustible para crear algo significativo. Tu dolor específico te ha preparado para ayudar a otros que están atravesando experiencias similares de una manera que nadie más puede hacerlo. Comenta transformación si sientes que estás listo para convertir tu dolor en poder, porque los beneficios de esta transformación son profundos y permanentes. Desarrollas lo que Jung llamó invulnerabilidad psicológica, no porque no puedas ser herido, sino porque ya no temes al dolor. Sabes que puedes atravesar cualquier experiencia y emerger más fuerte. Desarrollas una presencia que calma a otros porque irradias la paz de quien ha hecho las paces con la vida en su totalidad. Te conviertes en lo que Jung denominó el herido sanador, alguien que puede tocar el dolor de otros sin miedo porque ha tocado el suyo propio. Tu simple presencia se vuelve medicinal, porque otros pueden sentir que has estado donde ellos están, y has encontrado el camino de vuelta a la luz. Pero quizás el regalo más grande es la liberación del miedo existencial. Ya no temes a la pérdida porque has aprendido que puedes perder todo y aún así encontrar razones para continuar. Ya no temes al rechazo porque has desarrollado una conexión tan sólida contigo mismo que la aprobación externa es bienvenida pero no necesaria. Ya no temes al futuro porque sabes que sin importar lo que venga, tienes la capacidad interna para transformarlo en crecimiento. Jung enseñó que el objetivo de la vida no es evitar el sufrimiento, sino desarrollar la capacidad de transformar cualquier experiencia en sabiduría. Cuando alcanzas este nivel de maestría interior, no es que el dolor desaparezca de tu vida, es que ya no tiene poder sobre ti. Se convierte en información, en guía, en combustible para tu continua evolución. Esta es la verdadera libertad, no la ausencia de desafíos, sino la confianza absoluta en tu capacidad para atravesar cualquier experiencia y emerger transformado. Es la paz que surge de saber que tu valor no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad infinita para convertir cualquier experiencia en oro espiritual. Al final Jung descubrió que el sufrimiento consciente es el precio de la sabiduría auténtica, y que esa sabiduría, una vez adquirida, se convierte en un regalo que das no solo a tu propia vida, sino al campo colectivo de conciencia humana. Cada persona que transforma su dolor en poder contribuye a sanar no solo su propio linaje, sino el dolor del mundo. Jung llamó a este proceso individuación, el camino hacia la totalidad, donde puedes ser luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, donde puedes mirar tu historia sin quedar atrapado en ella, donde puedes amar sin poseer, crear sin miedo y vivir sin traicionarte. Cuando has atravesado el sufrimiento y has aprendido de él, ocurre algo increíble. Te vuelves inmune a muchas de las cosas que antes te afectaban. Dejas de reaccionar ante la negatividad de los demás, porque entiendes que lo que proyectan no es tuyo. Dejas de temerle al dolor, porque sabes que puedes atravesarlo y salir más fuerte. Te conviertes en una persona con una presencia imponente porque has pasado por la oscuridad y has encontrado tu propia luz. Esto es lo que Jung llamaba la individuación, el proceso en el que te conviertes en quien realmente eres, sin máscaras, sin miedos, sin depender de nada externo para validar tu existencia. Cuando llegas a este punto, el ciclo del dolor emocional se rompe. Ya no te defines por tu sufrimiento, ya no necesitas evitarlo o temerlo,
simplemente lo usas como un maestro para seguir evolucionando. Y entonces te das cuenta de algo increíble. El dolor no te hizo más débil, te hizo invencible. Si has llegado hasta aquí, si cada palabra ha resonado en lo más profundo de tu ser como una verdad que siempre supiste pero nunca pudiste articular, entonces suscríbete a Fábrica de Mundos, no como un acto mecánico, sino como un compromiso sagrado con tu propia transformación. Comparte este video, porque cuando compartes sabiduría que transforma, aceleras tu propia alquimia interna. Te espero aquí, en esta comunidad de alquimistas modernos que están reescribiendo las leyes del sufrimiento humano, una transformación consciente a la vez.